Listo. Estamos grabando ahí. Y vamos entonces a explicar, para continuar lo que es esta serie de ejercicios para explicar los equipos que vienen en el capítulo 5 en el capítulo 5 de la termodinámica de Sender. Vamos a mirar ahora lo que son las cámaras de mezclado. Una cámara de mezclado, y aquí hay un ejercicio que lo vamos a hacer a continuación, pero echémosle una repasadita pequeña a lo que es una cámara de mezclado. Básicamente una cámara de mezclado es una corriente de agua a cierta presión y a cierta temperatura. Bueno, tiene que venir a la misma presión. Y otra viene a la misma presión pero con otra temperatura. Se mezclan, como dice su nombre, una cámara de mezclado podría ser esta T. Y finalmente sale una tercera corriente fusionándose las propiedades de ellas dos y sale entonces hacia donde se requiere. Entonces, eso a grosso modo es una cámara de mezclado, un cruce de dos o más corrientes. Lo principal creo que siempre son como dos corrientes que se mezclan y sale una tercera. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, pero entonces vamos a hacerlo aquí, que ya está un poquito el dibujito un poco mejor planteado. Entonces dice así, recordemos por dónde nos vamos a guiar, es por esta metodología de 6 pasos, donde cada letra significa un paso, especialmente para lo que es el balance de energía. ¿Listo? Dice así, recordemos que la I significa identificar qué es lo que me dan, qué es lo que puedo calcular, qué es lo que me piden. Entonces dice que se tiene una regadera ordinaria donde se mezcla agua caliente a 140 grados Fahrenheit y fría a 50 grados Fahrenheit. Entonces vemos aquí 140 grados Fahrenheit y 50 grados Fahrenheit son los datos de la entrada, ¿no? Se desea suministrar un flujo estacionario de agua tibia a 110 Fahrenheit. Entonces, lo que se desea es esta salida, que el agua salga a 110 grados Fahrenheit. Determine la relación de los flujos másicos de agua caliente y agua fría. Entonces, lo que nos están pidiendo es, a ver, ¿cuál es el agua caliente aquí? M1. Entonces, ¿cuánto es la relación entre la masa caliente, que es M1, sobre la masa fría, que sería M2? En otras palabras, ¿cuánto es el flujo másico? O sea, la relación, ¿no? Si por arriba entran 10 kilogramos por segundo, ¿cuánto debe salir por abajo, o cuánto debe entrar, perdón, por la corriente de abajo para que se dé 110 grados Fahrenheit? Esa es la pregunta. Supongan que las pérdidas de calor de esta cámara de mezclado son insignificantes y el mezclado ocurre a una presión de 20 psi. Importantísimo es que las cámaras de mezclado trabajan a presión constante, o sea, la presión de 1 debe ser 20 psi, la presión de 2 debe ser 20 psi, la presión de 3 debe ser 20 psi. ¿Para qué? Para que el fluido no se vaya, porque si, por ejemplo, por 2 tiene 15 psi, entonces el fluido va a querer recircular por 2 en vez de salir por 3. Entonces se debe mantener una presión constante. Listo, ya tenemos ahí lo que nos dan, lo que nos piden. ¿Qué podemos calcular? Porque recuerde que la I también significa qué podemos calcular. Identifique qué puede calcular. Bueno, entonces lo que podemos calcular, aquí voy a cambiar de color rápidamente. Lo que podemos calcular de acá y que casi siempre necesitamos son las entalpías, ¿no? Entonces vamos a calcular la entalpía de 1, vamos a calcular la entalpía de 2 y vamos a calcular la entalpía de 3. ¿Por qué las podemos calcular? Porque tenemos dos propiedades y con esas dos propiedades lo podemos hacer. Entonces, para calcular la entalpía de 1, vamos a darnos cuenta que este es un líquido comprimido. Si ustedes quieren mirar en las tablas, se va a dar cuenta que es un líquido comprimido. Entonces, para ir a buscar la entalpía de líquido comprimido, pues tenemos que ir a las tablas a ver qué pasa. Listo, entonces aquí estamos en las tablas, en la tabla 4 para el agua en el sistema inglés. Entonces, por ejemplo, en el punto 1, que es a una temperatura de 140 grados Fahrenheit, vemos que la presión de saturación es de 2,89 y nosotros tenemos una presión de 20 psi. Cuando la presión que nos dan es mayor que la presión de saturación, es un líquido comprimido, ¿sí?
En la parte de abajo, la salida, perdón, la otra entrada es a 50 grados Fahrenheit, la parte que está fría. Y vemos aquí también que la presión es de 0,17 y nosotros tenemos una presión de 20. También ese punto es un líquido comprimido. Y en la salida está 110 y aquí la presión es de 1,27 y nosotros tenemos una presión de 20. También es un líquido comprimido. Todos los tres puntos son líquidos comprimidos. Voy a escribirlo por acá. Líquido comprimido. Líquidos comprimidos. Este es un líquido comprimido. Entonces, 20 psi, si lo busco en la tabla de líquido comprimido, voy a ver que no encuentro esa presión. ¿Sí? Sí, recordemos que los líquidos comprimidos son un poquito restringidos en cuanto a la tabla, ¿no? Que es la tabla A7E. Aquí están los líquidos comprimidos y ellos se puede buscar líquidos comprimidos a partir de los 500 psi. Mira, después siguen 1000 psi. Nosotros solo tenemos 20 psi. Tenemos muy poquito. Como no hay tabla para líquido comprimido en la presión que nosotros estamos necesitando, entonces nos toca hacer esta aproximación que hacíamos anteriormente y que ya aprendimos, me imagino, desde que comenzamos a utilizar las tablas, que es en la tabla de temperatura tomar los valores de F. ¿Sí? Como nosotros necesitamos entalpías, lo que vamos a hacer es tomar la entalpía de F a la temperatura dada. ¿Sí? No a la presión dada, sino a la temperatura dada. Entonces, todo lo que vamos a hacer es a tomar los valores de F de esas temperaturas. Entonces, a 140 grados Fahrenheit, aquí está, la entalpía es 107,99 kilojoules sobre kilogramos. A 50 es 18,07. A 110 es 78,02. ¿Listo? Entonces, bueno, ya cumplí con la I, que significa identifique todo lo que tengo, todo lo que me dan, todo lo que puedo calcular. La S. La S significa seleccione, ¿no? Las entradas y las salidas, los puntos que va a analizar. En este caso son 3. En este caso este sería el punto 1. Vamos a mirar de qué manera afecta esto el punto 2. Y aquí finalmente el punto 3. Estos son los 3 puntos que tengo que analizar en este balance de energía. Posteriormente, la E significa escriba, y ahí ustedes están viendo que la ecuación del balance de energía ya está escrita ahí en la parte de arriba. Después dice simplifique. La siguiente S significa simplifique. En este tipo de cámaras de mezclado, pues la verdad yo no he visto algo, tampoco es que haya hecho muchos ejercicios, pero que en lo que yo he hecho, digamos que estas cámaras de mezclado por principio no pierden calor al ambiente y no hay trabajo ni que ingresa ni que sale. También en estas cámaras de mezclado tampoco hay cambios en la energía cinética significantes y cambios en energía potencial significantes. Y por otro lado, por tener dos corrientes, por tener una corriente, o sea, por tener diferentes flujos másicos, yo la tengo que escribir en mayúscula de la siguiente manera. Permítame, voy a correr de aquí mi cámara que me está estorbando un poquito. Entonces, realmente uno la escribe de la siguiente manera. Voy a escribirla así. Q punto menos W punto es igual a el flujo másico que entra. Entonces vemos que está entrando H1 y H2. Entonces, claro que hay dos flujos másicos que entran. Entonces voy a escribirlo de la siguiente manera. Porque aquí cambia un poquito la ecuación dado que son como 3 puntos los que están analizándose. Entonces, digamos, es lo que sale primero, ¿cierto? El M punto por lo que sale. Pues sabemos que lo que sale es M3 por H3. Menos lo que entra. Bueno, lo que entra es diferente. ¿Por qué? Porque entra M1H1 y también entra M2H2. ¿Cierto? Más los cambios de energía cinética
y los cambios de energía potencial, pero esto es casi siempre lo que acabamos de decir ahora, se pueden simplificar. Por eso no les hago ni siquiera el trato de su M1 o M2, ¿sí? Ni siquiera le hago eso porque esto siempre se desprecia, todo esto siempre. Entonces, él hace un intercambio de calor, pero allá dentro del volumen de control, pero hacia el ambiente no hay calor. Trabajo jamás. Entonces, lo único que queda son las entalpías, pero hay que tener en cuenta las entalpías, ¿no? Entonces, recordemos que la entalpía es lo que sale menos lo que entra. Lo que sale solo es por 3, lo que entra es por 1 y por 2. Entonces, ahí está la ecuación más o menos planteada. Ahora, con esto en mente, digamos que la ecuación siempre se reduce pues a eso, ¿no? A una ecuación de entalpías. En este caso, como tiene tres puntos, quedaría simplificada ya M3H3 menos M1H1 menos M2H2. Y a nosotros nos están pidiendo la relación M1 sobre M2, ¿cierto? Entonces, si yo divido todo en M2, a ver, bueno, esta M3 hay que tener presente algo con respecto a M3, que por el principio de la conservación de la masa, por el principio de la conservación de la masa, M3 es igual a M1 más M2, ¿cierto? Entonces, sí, todo lo que sale por 3 es igual a lo que entró por 1 y por 2. Entonces, si yo arreglo un poquito la ecuación de arriba, sería M3 sería igual a M1 más M2. Esto es de los equipos que tiene como un poquito de su ciencia, ¿no? Por H3 menos M1H1 menos M2H2. Yo puedo unir las M1s para un lado y las M2 para el otro lado. Vamos a ver cómo nos quedaría entonces la ecuación. Mira, aquí quedaría M1 por H3 y M1 por H1. O sea, este entraría a multiplicar a este por este y este por este. Y si los agrupamos, quedaría de la siguiente manera. Entonces, M1, 0 es igual a M1 por H3 menos H1 y más M2 por H3 menos H2. Ahora sí voy a hacer la división. Como nos están pidiendo esta relación de M1 sobre M2, pues voy a dividir aquí en M2 y voy a dividir acá en M2. Ahora, si estos dos se van a cancelar, ¿no? ¿Sí? El de arriba con el de abajo se van a cancelar. Y si despejo M1 sobre M2, ¿qué me quedaría? M1 sobre M2 es igual, pues este pasaría a restar, ¿cierto? Esta parte de acá pasaría a restar. H3 menos H2. Y esto que está multiplicando a la incógnita pasaría a dividir H3 menos H1. Y esos H3, H1, todo eso lo tengo. ¿Me pueden ayudar a hacer este cálculo? Porque las entalpías todas las tengo. Acá tengo una entalpía, acá tengo otra entalpía y acá tengo otra entalpía. Si metemos eso en la calculadora, ¿cuánto nos da? Entonces aquí dicen los chicos que esto da 2.00 algo. Y sí, eso es lo que da. 63. 2.063. 2.0063. 2.0, o sea, prácticamente 2. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto con las cámaras de mezclado? Finalmente a que se resumen a esta expresión. A esta expresión, ¿cierto? El flujo másico de la salida menos el flujo másico de la entrada. Y después, pues el procedimiento es agrupar los M1, agrupar los M2 y mirar que también qué es lo que nos piden. En este caso nos estaban pidiendo una relación. Nos pueden preguntar una entalpía si nos dan datos. O sea, a partir de esta ecuación de balance de energía simplificada para este tipo de equipos, pues sale el resto. Les voy a dar uno de tarea para que ustedes lo vayan revisando. Pero hay un montón en la termodinámica de Cengel, ¿no? Es este, que la verdad no sé qué número es. Ah, mira, el ejercicio 576 de la termodinámica de Cengel. Lo mismo, son dos corrientes de fluido que llegan a un cruce, se mezclan y sale una tercera corriente.
¿Listo? Este es el que les propongo que hagan. Yo voy a quitar aquí mi cámara para que se pueda ver el enunciado. ¿Y yo qué voy a explicar ahora? Yo voy a explicar ahora lo que son los intercambiadores de calor. ¿Listo? Y con eso pues terminamos todo lo que tiene que ver con los equipos.